La verdad en Exitosa con Fátima Aguilar. Cari Saldaña, que nos traía esta información sobre un almacén clandestino de combustible. Cari, contigo. Cari, ¿me escuchas? Muy bien, vamos a regresar con Cari en unos instantes. Vamos a hablar sobre este tema que en realidad preocupa a la ciudadanía. Ahora mucho más después de lo ocurrido en Villa El Salvador. Precisamente estamos con el señor Pedro Gamio, quien es ex viceministro de Energía, de Energía y Minas en realidad. Y vamos a hablar sobre este tema porque es una situación preocupante y nos damos cuenta ahora de la informalidad, no solamente en la que operan las empresas por decisión propia, por decirlo así, sino que en realidad el sistema les da la oportunidad de que sea de esta forma. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Órdenes. Sí, usted nos decía que además es una situación alarmante, preocupante, pero que además también las leyes otorgan estas facilidades para que haya informalidad. No, las leyes no. ¿Sí, no? Yo soy enfático en decir que lo que ha fallado aquí es la supervisión. Okay. O sea, tenemos formatos en los que se permite la declaración jurada. Por eso usted dice que no ese es el problema, sino que no se supervise después. La norma técnica de manejo del GLP es la misma norma de los Estados Unidos. Okay. El problema es que no se respetan las prescripciones que ahí se establecen. Por ejemplo, se tiene que proteger las válvulas, está en la norma. Pero ¿quién fiscaliza? Tiene que hacerlo personal del organismo regulador, en este caso Sinermin. Pero si usted está convalidando mediante un procedimiento operativo que con una simple declaración jurada en un país donde reina la informalidad y en un mercado tremendamente afectado por la informalidad como el GLP, donde vemos que llevan el GLP como les da la gana, es urgente una acción, una declaratoria de emergencia del mercado de GLP por parte del Estado y que los Sinermin, con ayuda de la Policía Nacional, del Ministerio Público, hagan operativos como no se ha visto antes porque el costo ha sido altísimo. 21 vidas inocentes que se han perdido por negligencia, por falta de supervisión. Y en ese sentido no estamos pues en realidad ante una situación en la que se crean leyes que no se ajustan a nuestra realidad y que permiten finalmente que esto suceda, porque se entrega el permiso con una declaración jurada que finalmente puede ser burlada. El organismo regulador tiene recursos. El problema no es recursos, el problema es cómo se está administrando este organismo supervisor. Se están haciendo fiscalizaciones porque cuando optas por la modalidad de declaración jurada tienes que hacer constantes verificaciones que esas declaraciones juradas dicen la verdad. Para empezar, pero yo no estoy de acuerdo con que se opte por la declaración jurada en el manejo de sustancias peligrosas. Claro. Eso ya es un error. Pero no obstante eso, debería haber un conjunto de supervisiones. El informe que tenemos hasta el día de hoy es que las supervisiones han disminuido. Entonces necesitamos urgente que el presidente del Consejo de Ministros, que es la cabeza de instituciones reguladoras como el caso de Sinermin, no es el ministro de Energía y Minas, es el presidente del Consejo de Ministros, tome cartas en el asunto. 21 muertos. No puede ser que un sector tan delicado como el manejo de sustancias peligrosas y que envuelve a millones de peruanos utilizan GLP en los hogares. Tenemos parte importante de los balones que ya han vencido su vida útil. Lo dicen informes del propio Sinermin. Tenemos transportes informales que son bombas de tiempo. Entonces el mecanismo debería ser una supervisión anterior al otorgamiento del permiso. Correcto, y constante. Involucrar a la policía, involucrar a los gobiernos locales, porque es una cadena de transmisión, pero que nace en Sinermin. Claro, y cuando usted menciona eso, también hablábamos detrás de cámara sobre el GLP que se vende a granel y también el GLP envasado que debería llegar a los hogares. ¿Podría explicarnos la situación actualmente que genera este subsidio que se otorga para el GLP envasado? Ese es otro problema. Sí. Hay un precio diferenciado entre el GLP que va de forma envasada en baloncitos a los hogares y el GLP a granel que va al transporte, comercio, industria.
en el camino se produce un contrabando interno. Así es. Es decir, si nosotros seguimos las estadísticas de la atención de GLP envasado, pareciera que en Lima no habrían 700.000 hogares con gas natural. El gas natural es metano, es diferente del propano, butano o GLP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está produciéndose un montón de GLP supuestamente para casas, pero que no van a las casas. Al final se subsidian los grifos, de repente. Industria, Sí. comercio, y ese subsidio los pagamos todos los peruanos a través del Fondo de Estabilización. Estamos hablando en función del periodo el que estemos precisando de 100, 200 millones de soles que se pierden por este subsidio porque falta la mano del Estado. El Estado tiene que cumplir su rol. El poder regulador del Estado es fundamental para hacer que las reglas que tienen que ver con la defensa de la seguridad y la vida de las personas se cumplan. Y definitivamente se plantea también la idea de que finalmente ese subsidio no llega a beneficiar a los hogares realmente porque termina costando este balón de gas más de lo que... Hay dos subsidios. El Fondo de Estabilización, que no tiene sentido mantenerlo porque está provocando un contrabando interno y un perjuicio a la caja fiscal. Allá hay otro subsidio que sí está funcionando, el que recibe Pachacútec, el que recibe Guaycán, que es un cupón de descuento de 16 soles que lo reciben las familias más humildes y que le sirve a la hora de adquirir un balón de GLP. Pero se necesita trabajar la seguridad de esos balones, que esos balones estén en condiciones de vida útil, que el transporte sea seguro, no se puede transportar en cualquier forma o como uno quiera sustancias peligrosas. Hay necesidad de declarar en emergencia este sector e iniciar una acción como hace tiempo se demandaba. Y precisamente de ese tema también queríamos hablar porque en realidad los balones de gas que llegan al domicilio se traen a veces hasta en bicicleta, sobre la parte de atrás de esta o en las motos y muchas veces ni siquiera con un soporte de metal, sino con una soga amarrada. Hay vehículos antiguos convertidos a GLP como el del siniestro, que les instalan un balón que es diseñado y construido para una instalación fija en una instalación movible. Es una bomba de tiempo. No podemos seguir en esta situación. Es urgente que el Estado tome cartas en el asunto. El presidente del Consejo de Ministros tiene que declarar en emergencia el mercado de GLP. Hay razones que lo ameritan y iniciar un esfuerzo que marque un punto de quiebre. Honremos la pérdida de 21 peruanos inocentes por esta falta de acción de la supervisión y la fiscalización e iniciemos un camino que evite que esto se vuelva a repetir. Le pido un momento nada más para enlazarnos con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, porque nos comentan que se empezó ya el retiro, aunque sea poco a poco, de las casetas que hacían el cobro del peaje en la avenida Separadora Industrial. Buenas tardes, alcalde. Fátima, muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Coméntenos la situación, por favor. Mira, hoy ya acá nos hemos constituido porque hemos recibido con grata optimismo el día de ayer una resolución del juzgado de primera instancia en donde le ha fijado al Lima Metropolitana, básicamente a Jorge Muñoz, el retiro de las garitas y tiene un plazo de 48 horas máximo. Pero como quiera que lanzan, ya sabe de esta notificación y este retiro, ellos de motu propio lo están retirando porque conocen que nosotros tenemos la contundencia legal, práctica y legitimidad total para ganar este proceso de habeas corpus. De modo que se está cumpliendo con el total de la resolución de diciembre pasado. Así es, o sea, que hemos esperado pues un poco y esto ya casi es un hecho consumado, pero de hecho que lo estamos tomando con total humildad y ahora advertimos de que hay fiscales, jueces, autoridades locales que están recuperando poco a poco la confianza en las autoridades, ¿no? ¿Se ha programado la lectura de la resolución de la audiencia del día de ayer? No, siguió, así que pase lo que pase a nivel de la sala liquidadora, los efectos de la sentencia de primera instancia subsisten hasta que el Tribunal Constitucional resuelva en definitiva. En caso resulte en contra de ustedes, apelación inmediata. Pero lo que vamos a, así es, pero lo que ya estamos viendo ahora y en los próximos días es un hecho consumado. Ya no va a haber ganitas acá, porque así ya lo han establecido. ¿Comprende usted a partir de esto un reconocimiento de la responsabilidad del AMSAC, de la municipalidad, o cree que simplemente se está cumpliendo con lo que ha determinado esta resolución de diciembre pasado, pero que ellos continuarán buscando sacarle ganancia a toda esa situación? Claro, o sea, ellos están en todo su derecho, o ellos tienen derecho también a defender. El mandato judicial era
con Lima Metropolitana. O sea, le estaban obligando a Lima a que retiren en el plazo de 48 horas hasta el día lunes. A LANSAC no. LANSAC no sabe que va a perder en este caso en las últimas instancias o en cualquier instancia. Por eso que en el motu propio lo expresamos. Muy bien, comienzo a tener dificultad para escucharle, alcalde, pero entiendo que finalmente hay un mediano éxito con lo que viene pasando, ya que se está realizando este retiro y por lo tanto en este periodo, hasta que se agoten todas las vías, continuará usted, su municipio, su distrito, sin tener que pagar este peaje que fue, digamos, un triunfo en diciembre pasado. En efecto, o sea que nosotros vamos a seguir vigilantes, expectantes, ¿no? Y siempre haciendo valer lo que es el clamor popular, pero que además el tema de la legalidad, ¿no? Muy bien, solo para terminar, ¿tuvo respuesta el alcalde Muñoz? Usted ayer estaba invocándolo a conversar y a dar alguna precisión sobre la intervención de los abogados del municipio de Lima. Sí, hoy por la tarde ya debe estar llegando un oficio, ¿no? En el sentido de que pidiéndole nuevamente que se desistan de la apelación, los de Lima, pero que además pidiéndole que también cumpla con el mandato que le han dado de 48 horas hasta el día lunes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, alcalde, por comentarnos la situación que vive en su distrito. Estuvo en enlace telefónico el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra. Con las disculpas del caso, señor Pedro Gamio, teníamos que atender este enlace. Y bueno, usted había precisado una situación que se vive, pues, porque en realidad el transporte de los balones de gas que llegan al domicilio se realizan, ya lo decíamos, en bicicleta, en motos, a veces en otro tipo de transporte que no reúne las condiciones apropiadas y que podrían también ocasionar un perjuicio, quizá también como el de Villa El Salvador o más, no se sabe. Y sobre eso había una precisión, tengo entendido que la norma indica que cualquier vehículo que transporte gas licuado de petróleo, ya sea a granel o en cilindros, debe contar con una autorización expedida por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. ¿Se cumple esto? Esa competencia ha sido trasladada a los INERMIN hace buen tiempo. Sí. Hay una cosa que sí sería recomendable ajustar en la norma, que ya existe con el metano, con el gas natural, que es la responsabilidad solidaria. ¿A qué me refiero? A que desde el que entrega y vende el producto hasta que llega al destinatario final hay una cadena de actores, que haya una responsabilidad solidaria, es decir, que no es que una vez que entregas el producto ya me lavo las manos, no, tengo que tener la certeza de que le he entregado a quien cumple cabalmente con las reglas y condiciones para asegurar la vida y la salud de las personas. Entonces, ese concepto de responsabilidad solidaria ya existe en el gas natural, no existe en el GLP. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque lamentablemente no se ha trabajado con la misma labor y ahínco y dedicación, la seguridad en el GLP como sí se ha hecho con el gas natural. Además resulta un poco inentendible porque uno se pregunta, sabemos que son líquidos o que es un combustible o lo que usted expertamente pueda decirnos, pero sabemos que también puede ocasionar un perjuicio a las personas y que no se hayan tomado las medidas preventivas necesarias resulta inverosímil. ¿En otros países esta situación ocurre? No, lo que falla acá es la parte humana, es decir, la supervisión. La supervisión no ha estado a la altura de la responsabilidad. Eso necesita una urgente acción, por eso es que yo recomiendo que se declare en emergencia el mercado de GLP, que se tomen medidas que hagan que estas personas que han muerto, lamentablemente por un accidente absurdo, esta situación no debería volverse a repetir. No podemos seguir esperando investigaciones que no dan una señal clara de una voluntad política de que esto se resuelva. El presidente del Consejo de Ministros es la cabeza del Instituto Regulador, no es el ministro de Energía y Minas. Depende del PCM. Necesitamos tomar medidas. El OSINERMIN tiene que hacer una reingeniería. No podemos darnos el lujo los peruanos de, con meras declaraciones juradas, manejar sustancias peligrosas. Esta cultura chicha nos va a hacer mucho daño. Esto lleva a situaciones como las que estamos hoy lamentando. Quisiera preguntarle si es cierto que ni el OSINERMIN, ni el MTC, ni las municipalidades tienen en realidad competencia para fiscalizar la distribución de balones de gas en vehículos menores. En verdad, el OSINERMIN sí tiene la competencia, lo dice claramente, la norma se la puedo mencionar, es el Decreto Supremo 27 del año 1994, que es la norma específica para GLP.
en muchos periódicos han citado la otra norma, la de hidrocarburos líquidos. Es un error. Ok. Hay un decreto específico que regula el GLP y es más, establece como norma obligatoria la norma NFPA 58, que es la norma de los Estados Unidos para el manejo del GLP, que exige la protección de válvulas, que exige que debe estar protegido contra golpes todo el sistema de manejo del GLP. En pocas palabras, la norma existe. Lo que pasa es que hemos relajado el control, hemos establecido un mecanismo de declaración jurada, no hacemos verificaciones, no hacemos supervisión, la tierra de nadie. ¿Y a quién beneficia todas estas facilidades? Lamentablemente a la informalidad. ¿Podemos hablar de y- corrupción también? Se tiene que investigar a fondo, pero lo urgente en este momento es que se haga una reingeniería, se ponga a los especialistas que tengan trayectoria en el sector. Esto es fundamental en el mando de estas líneas de trabajo, en el manejo de sustancias peligrosas como es el GLP, y que se inicie operativos de la mano con la Policía Nacional, con los gobiernos locales, la Fiscalía de Prevención del Delito. Hay que dar el mensaje claro: no vamos a permitir que la vida en el Perú no valga nada. Muy bien, ahora que los vecinos de diferentes zonas del país vienen haciendo ya las denuncias, como el enlace que Cari Saldaya nos traía hace instantes, y le voy a poner un poco de contexto, nos estaba señalando la existencia de un almacén en el que se operaba de forma clandestina o informal. Hablamos de un lugar que está cerca a otras viviendas con un techo de calamina. Nos vamos a otro escenario, el lugar donde operaba, por ejemplo, esta empresa Transgas, que fue, pues, digamos, uno de los responsables de lo que ocurrió en Villa El Salvador, y que tenía almacenado, según dicen los vecinos, galones de gas en el sótano de una casa de 6 pisos. ¿Cuáles son las condiciones en realidad adecuadas, según la norma o según un principio de realidad, que debe tener un lugar donde se almacena combustible o se hace ese traspase de este? Estos operativos se tienen que hacer todas las semanas, pero yo tengo una pregunta a los INERMIN, para que ustedes la hagan. ¿Cuántas plantas envasadoras hoy han sido multadas por venderles a informarles? Pregunte usted. ¿Cuándo se ha multado a estas plantas envasadoras por venderle a personas que manipulan y que comercializan el GLP sin cumplir las reglas? Esta facultad tiene que hacerse valer. Esto es urgente. Por eso es que el presidente del Consejo de Ministros tiene que hacerle rendir cuenta al Consejo Directivo de Ocinermin y iniciar una reingeniería de esta institución, porque recursos tienen. Varios años han tenido que usarse sus recursos porque lamentablemente no habían sido usados para otros fines por decreto de urgencia, porque como son ingresos ¿devolvían? Propios, no revierten al presupuesto nacional, sino se quedan en la cuenta de un banco. Entonces, por decreto de urgencia, en varias oportunidades, los recursos de Ocinermin no han sido gastados en un porcentaje importante. Tenemos que darle todas las facilidades a los INERMIN, pero que cumpla su misión y que sus gerentes sean expertos en manejo de petróleo, hidrocarburos, sustancias peligrosas. No es posible que haya cambios de directivos de personas que no cuentan con los rigores que exige la función. A mí me ha preocupado muchísimo la valiente declaración de la secretaria general del sindicato de Ocinermin. Es una situación que no puede ser desconocida por el gobierno nacional. Hay que tomar cartas en el asunto. Muy bien, entonces usted acusa además que no hay personas con el perfil adecuado en esas instituciones. Es un problema que lamentablemente está ocurriendo hoy. ¿Y bajo qué circunstancias se escoge entonces este personal? Necesitamos pedirle cuenta al Consejo Directivo. Sea una institución que nació bien, que ha desarrollado una escuela y ha formado cuadros, tiene que recuperar la competitividad y el expertise. Es urgente, está en juego la seguridad de todos nosotros. Yo entiendo que usted está haciendo además un llamado a nivel político, porque la responsabilidad también es política y no vemos que alguien en realidad asuma este rol y siquiera, no sé, nadie renuncia a su cargo, nadie está haciendo nada que asuma la responsabilidad, repito, políticamente. Pero tenemos que también tocar el espacio de aquel ciudadano que quiere denunciar pero no sabe qué circunstancias son las que de verdad le permiten efectuar esta denuncia. ¿Cómo reconocer que un lugar trabaja clandestinamente? ¿Cómo reconocer que el combustible que nos llega no es adecuado? Estamos en todo momento en movimiento por la ciudad y vemos a cada rato
motocicletas, bicicletas, furgonetas, todo tipo de forma de transporte llevando GLP. Entonces, donde hay un policía, donde hay operativos constantes de los INERMIN, ellos tienen un sistema, porque esto es algo que se ha trabajado hace muchos años, donde empiezan con inteligencia, a hacer el mapa de los puntos donde hay acciones ilícitas y actuar. Es fundamental que la fiscalización, porque cuando no hay fiscalización, cuando no hay control, es la tierra de nadie. Y lamentablemente eso está escrito, la negligencia, la falta de cumplimiento es también una forma de corrupción. No conocemos y se capacita también a estas personas que llevan el balón de gas a la casa para que puedan actuar ante una situación de emergencia. No sabemos si llevan tampoco un extintor, no se conoce eso, en realidad solamente los vemos llegar con el balón de gas y muchas veces, por ejemplo, no se puede hacer un seguimiento del medio de transporte porque si lo llevan en bicicleta ni siquiera tiene una placa. Desde hace 3 años, el propio SINERMIN informó a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República que parte importante del parque de balones de GLP había vencido su vida útil y seguían siendo usados, que era urgente tomar medidas, que esos balones son bombas de tiempo. Las familias no tienen el conocimiento. Se pensó en medios modernos para hacer que cada balón tenga un DNI electrónico, es decir, que tenga la garantía de que ha pasado las inspecciones y que su vida... ¿Qué quedó eso? Lamentablemente todo ha quedado en el camino trunco y nos estamos dejando vencer por la indolencia, la indiferencia y la falta de responsabilidad. Eso hay que corregirlo. De modo que usted propone que de forma urgente se le agreguen algunas responsabilidades, bueno, más bien facilidades para que SINERMIN pueda operar de forma El más problema fuerte, es operativo y de potenciar ¿esto merita un decreto de urgencia? Sistema de supervisión. Amerita tomar acción, decisiones del presidente del Consejo de Ministros. Ya. ¿Decreto de urgencia puede ser la respuesta? Si es necesario, sí, pero yo creo que acá el problema fundamental está en personas y en normas menores, como son los procedimientos de aplicación de las reglas establecidas. Eliminar la declaración jurada, para empezar. Yo no sé qué más se puede esperar, que haya más tragedias para no tomar cartas en el asunto. Segundos, ¿quiénes son los responsables de lo de Villa El Salvador? Bueno, va a existir un pronunciamiento del fiscal. Lo único que puedo decir desde mi opinión, como una persona que conoce el sector, que toda su vida ha trabajado en el sector energía, es que esto se ha podido evitar. Que los SINERMIN tienen mucho que decir porque acá hay problemas de falta de supervisión, de falta de fiscalización. Y esto no puede quedar ahí. Muchas gracias, señor Pedro Gamio, por estar aquí. Estuvo con nosotros el ex viceministro de Energía. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero nuevamente precisarles que desde ya puede pedir en su diario Exitosa la entrega completamente gratis de la colección Pescados y Mariscos del Mar a la Mesa. Son 32 láminas en fino papel cuché con las recetas más deliciosas de este verano. Aprende a preparar un buen ceviche, una riquísima jalea, un arroz con mariscos y mucho más. Reclama a tu coleccionador y tu lámina de pescados y mariscos del mar a la mesa con Exitosa, el diario del Perú.